Listo. Bueno, pues ahora sí, bienvenido Pablo. Es un gusto estar hoy en domingo platicando contigo. Estos son pues una serie de encuentros rituales que yo quise comenzar a abrir con pues personas que realmente tienen un camino que no es un camino hacia afuera, sino un camino que comienza adentro. Y pues me parece muy emocionante también que este tercer encuentro sea contigo. Ahorita me gustaría que tú te presentes y presentarles a todas las personas que, bueno, Pablo Ruiz, además de todo lo que va a decir, pues en mi vida particular tiene un lugar muy especial porque es el abuelo de mi hija, es el abuelo de Sabina y pues mi suegro y el papá de mi esposo, entonces me ha tocado pues conocerlo desde un lugar pues bastante cercano. Y pues admiro mucho el camino que ha recorrido, pero sobre todo admiro mucho el camino que tienes adentro. Y hoy quería comenzar platicando. Hace algunos meses, creo el año pasado, en una de nuestras visitas a Tierra del Sol, al lugar que Pablo ha creado, nos comenzaste a platicar sobre un tema que era la agenda de la Tierra. Y a mí, en cuanto empezaste a hablar, no se me olvida la sensación, todo mi cuerpo decía sí, así como cada célula decía sí, esto era algo que todos los seres humanos tenemos que saber. O sea, hay sabiduría que es necesaria, yo diría, antes de que los niños aprendieran a leer, a escribir, que conocieran estas cosas que tú conoces. Entonces, pues este live es para que nos compartas primero quién eres, cuál es tu pasión y luego, pues que nos cuentes sobre cuál es la agenda de la Tierra. Así que bienvenido. Muchas gracias, Anaite. Es un gusto enorme estar aquí, poder tener esta charla, ¿no? Porque no es una ponencia, es simplemente una plática sobre sobre el tema de lo que estamos tratando aquí, que es la agenda de la naturaleza. Y bueno, muy rápidamente me presento. Mi nombre es Pablo Ruiz Lavalle. Y hace poco más de 60 años crecí no muy lejos del lugar en donde estoy ahorita en este momento, en una Oaxaca, en una provincia, Oaxaca, que en aquel entonces tenía 50,000 habitantes la ciudad, ¿no? Era una ciudad muy pequeña y había una cultura agraria muy viva que sigue existiendo hasta ahora. Mi padre en aquel entonces era director de un programa de construcción de escuelas en el estado y tenía mucha relación con diferentes comunidades. Ustedes saben que Oaxaca es un estado sumamente accidentado, tiene muchísimas montañas, estamos en los valles centrales, que es el único lugar de tierra relativamente, la única superficie de tierra plana en el estado. Y es un lugar en el que confluyen toda una serie de culturas alrededor, de culturas indígenas. Y yo crecí con eso, yo crecí hasta los 7 años en Oaxaca y había una relación muy cercana con este tipo de vida, que es un tipo de vida que ahora puedo ver claramente estaba muy en armonía con la agenda de la naturaleza. Era una sociedad premoderna en ese sentido. Entonces todavía encuentras a toda esta relación de los seres humanos con la naturaleza, en donde hay un conocimiento profundo de todos estos procesos naturales. Entonces, posteriormente salimos de Oaxaca y pues yo me dediqué a cosas completamente diferentes de lo que puede ser la agricultura y empecé a trabajar después de varios años como piloto en la aviación, que era uno de mis sueños enormes, el poder volar y trabajar en la aviación. Me encantaba poder ver el mundo desde arriba, ¿no? Poderlo ver desde arriba, y esta visión desde arriba creo que me generó pues una perspectiva bastante amplia del planeta y de lo que sucede en los procesos naturales del planeta. Y a lo largo de mi vida siempre pues estuve muy interesado en el tema de la naturaleza. Tuve la oportunidad de regresar a Oaxaca ya
a los 35 años para trabajar con unas comunidades en la Sierra Norte de Oaxaca, en un proyecto de turismo ecológico. Y ahí, por primera vez, descubrí como, pues, esta relación tan estrecha que hay entre la agricultura, la producción de alimentos, el medio ambiente, la cultura local. Y a partir de entonces hubo un cambio en mi vida muy grande. Yo con el tiempo dejé de volar y empecé un proyecto que justamente lo que tenía como intención el proyecto era generar un espacio de encuentro entre los seres humanos y la naturaleza. Yo lo que vi con la gente de la Sierra Norte es una relación que me encantó. Me encantó cuando la pude ver, la pude experimentar, la pude sentir. Y desde entonces lo que quise fue generar un espacio en donde eso que yo había aprendido con estas comunidades lo pudiera compartir con más personas. Y por eso surgió Tierra del Sol, que pues es una granja, es un centro educativo, pero muy basado en los procesos de la naturaleza de producción de alimentos, en la agricultura regenerativa. Entonces, pues eso así como breve introducción de dónde vengo y qué estoy haciendo, cuál ha sido mi trabajo aquí. Y pues el tema este que nos convoca es un tema muy amplio. En realidad, el tema de la agenda de la naturaleza es algo que a mí me gusta compartir, tal vez haciendo una especie de zoom out, ¿no? Me doy cuenta que los seres humanos modernos tenemos una perspectiva a veces un poquito, estamos como con una perspectiva enfocada en las cuestiones que nos interesan, pero que a veces es importante, si queremos hablar de la naturaleza, como poder ampliar tanto la perspectiva espacial como la perspectiva de tiempo. Y eso es lo que la invitación un poco es a que hagamos eso, a que veamos un poquito cómo se ve nuestra vida, pero desde una perspectiva amplia. Y, y bueno, ¿te parece que hagamos esto? ¿Les parece que hagamos este viaje? Por favor. Un zoom out primero. Entonces, creo que antes de hablar de la agenda de la naturaleza, tenemos que platicar un poco del contexto en el que se da la agenda de la naturaleza, porque el planeta está inmerso, y nosotros también, en un ecosistema planetario. O sea, el ecosistema, cuando hablamos del ecosistema, no nada más hablamos del ecosistema dentro del planeta, estamos hablando del ecosistema planetario. Y aquí en Oaxaca es un lugar en donde se desarrolló la civilización zapoteca, y la civilización zapoteca se caracteriza porque había un profundo conocimiento del movimiento de los astros. Y esto es algo que encontramos no solamente en la civilización zapoteca, sino en muchas culturas anteriores, en donde el cielo pues era parte de la realidad que todo mundo vivía cotidianamente. Había una liga directa con los fenómenos astronómicos. Muchas de las fiestas se desarrollaban en función a estos eventos astronómicos. Y en el lugar en donde yo vivo es un valle que está rodeado de montañas. Entonces podemos ver muy claramente la cresta de las montañas 360 grados alrededor. O sea, yo me paro en medio del terreno y puedo voltear 360 grados alrededor, y lo que veo son las partes altas de las montañas. Y esto lo que me permite es que todos los días puedo ver la salida del sol y todos los días puedo ver el atardecer, cuando no está nublado, ¿no? Hay otros lugares en donde hay vegetación, en las ciudades hay edificios. Aquí está la vista completamente abierta, y puedo entender por qué los zapotecas pudieron desarrollar este profundo conocimiento, porque estaba muy presente la bóveda celeste en su vida cotidiana. Entonces, yo puedo ver todos los días en dónde sale el sol, y puedo ver cómo todos los días sale en un lugar distinto. El sol está haciendo un recorrido del solsticio de invierno en diciembre, el 22 de diciembre, al solsticio
de verano el 21-22 de junio. Y cada día el sol se va moviendo hacia el solsticio de verano, y cuando llega el solsticio de verano empieza su camino de regreso al solsticio de invierno. Entonces yo puedo ver, dependiendo de la fecha, en dónde sale el sol en la montaña. O sea, no nada más sé la fecha por el calendario, sé la fecha porque la puedo ver en la posición del sol con relación a la montaña. Y todos los 22 de marzo, el equinoccio de primavera aparece exactamente en el mismo lugar. Siempre aparece en el mismo lugar, son fechas específicas a lo largo del horizonte. Entonces, imaginemos que este movimiento del sol determina algo que en todas las culturas mesoamericanas era la base de la organización social, que era la temporada de sequía y la temporada de lluvias. Estas dos temporadas eran temporadas que marcaban todo el ritmo de vida de las comunidades. Ese ritmo estaba relacionado a toda una serie de fenómenos. El sol, cuando pasa del equinoccio de primavera y se empieza a mover hacia el solsticio de verano en junio, que anuncia la temporada de lluvias, pues todo ese movimiento lo que genera es un incremento en la temperatura ambiente, genera un incremento en la cantidad de luz y las horas de luz que hay en el día, y eso acelera los procesos biológicos. Entonces, digamos que cuando era la temporada de lluvias, si nosotros pudiéramos ver como en un video desde arriba qué es lo que pasaba en las comunidades humanas, en las poblaciones, lo que veríamos es como un latido de un corazón. Porque en el momento de la lluvia viene toda esta explosión de vida, y esta explosión de vida genera una cantidad enorme de actividad biológica, ¿no? Hay más aves, hay más movimiento de aves, hay más movimiento de los animales, hay más actividad microbiológica, los microorganismos se activan por la temperatura, y entonces tienes como una pulsación de vida. Esta pulsación de vida en Mesoamérica tiene un periodo de tiempo determinado, que es la temporada de lluvias, y después empieza la temporada de sequía. Y si nosotros lo pudiéramos ver de nuevo con este video, veríamos que este latido del corazón de vida posteriormente se contrae, el verde empieza a desaparecer y entramos en la temporada de sequía. Entonces tenemos este fenómeno donde de pronto tenemos una explosión de vida y de pronto tenemos una situación contraria, que es la sequía, en donde todos los procesos biológicos disminuyen su actividad, se entra en una especie de hibernación y todo el ecosistema cambia. Estos ritmos de luz, calor, humedad, vida, de pronto más oscuridad, más sequía, contracción de la vida, marcaban la vida de todas las comunidades, no solamente humanas, sino todas las comunidades de seres vivos, ¿no? Entonces, en un lugar como este, en donde tenemos una temporada corta de lluvias y una temporada larga de sequía, ¿qué hace la naturaleza para que ese latido de ese pulso de vida pueda mantenerse más tiempo? ¿Cómo hace para que estos procesos vitales se mantengan a lo largo del tiempo? Y es ahí en donde ya podemos empezar a hablar de la agenda de la naturaleza, ¿no? Porque cuando yo hablo de la agenda de la naturaleza, hablo de la naturaleza de la red del todo vivo. Estamos muy acostumbrados a pensar en diferentes especies y en clasificarlas como algo diferente, pero en realidad es un solo tejido de vida, y está perfectamente vinculado, estrechamente relacionado. Entonces, cuando tenemos esta explosión de vida, es porque todos, dentro de esa red de vida,
estamos sintiendo ese impulso vital. No sé si, digo, yo creo que todo el mundo lo ha sentido, como en primavera, en verano estamos con esta expansión, con una fuerza que normalmente bueno, no es que normalmente no tengamos, pero es una fuerza distinta, es una cualidad muy diferente, ¿no? Y entonces, imagina que antes las comunidades humanas estaban completamente sintonizadas a este tipo de ritmo. Cuando yo empecé a platicar por primera vez con los campesinos de la Sierra Norte de Oaxaca, pasé varios días con algunos de ellos, un poquito aprendiendo qué es lo que hacían, y descubrí un proceso mental fascinante, ¿no? Porque un campesino que no había salido tal vez de su comunidad, o sea, que ese era todo su universo, tenía dentro de lo que él vivía un universo de relaciones. Vivía en un mundo relacional no fragmentado, integrado, de tal manera que él me enseñaba la milpa en donde estaba trabajando y me describía cómo había sembrado la semilla en ese terreno cuando un pájaro empezaba a cantar. Cuando el pájaro empezaba a cantar, era en la temporada del año, era la señal para que él pudiera sembrar su maíz. Y ese maíz estaba creciendo gracias al sol, a la lluvia, al suelo, cómo él preparaba la tierra, y vivía en un universo en donde todo tenía que ver con todo lo demás. Es como si no hubiera eventos aislados en su psique, había un evento en donde todo estaba colaborando para que las cosas fueran de la forma en la que se estaban dando y en donde se manifestaba esta increíble generosidad de la vida de poderse de pronto manifestar en una planta de maíz que lo iba a nutrir a él y a su familia, ¿no? Entonces, era un escenario muy diferente al escenario que yo estaba acostumbrado en la ciudad, en donde tenía pues otro tipo de referentes, más guiado por el reloj, más guiado por toda una serie de pensamientos y de preocupaciones que no tenían que ver nada como con los eventos de la naturaleza, ¿no? Entonces fue para mí como este descubrimiento de una manera de pensar completamente vinculada a los procesos de la naturaleza. Entonces, al descubrir pues esta forma de estar en el mundo, de pronto yo que trabajaba en la aviación digamos que con alta tecnología, con máquinas y en un escenario de tiempo completamente diferente, pues de pronto descubrí un camino que es el que he seguido hasta ahora, o he tratado de seguir hasta ahora, que es el de poderme acercar a ese tipo de pensamiento y de emoción que pude yo identificar en un campesino de la sierra y en tantos campesinos de la sierra, ¿no? Que están como tan cerca de la naturaleza. Entonces, mi impulso, mi interés fue de alguna manera compartir esto. Yo no soy agricultor, no tengo ninguna formación formal, valga la redundancia, como agricultor, pero me di cuenta que la agricultura es como la interfaz en donde nosotros nos podemos, pues, poner a colaborar con la naturaleza en sus propios procesos. Y eso es lo que he estado haciendo hasta ahora. De alguna manera, todo esto es algo que es un camino sin fin, porque hay algo que nunca uno acaba de... la naturaleza tiene un proceso de creación continua, está todo el tiempo renovándose. Entonces, una de las cosas que
que hice fue que uno de estas personas de la montaña me ofreció un terreno aquí en Oaxaca, en los valles centrales. Lo vi un poquito por compromiso, porque no pensé que iba a comprar yo un terreno en el campo. Pero cuando llegué aquí, me encontré un campo de luciérnagas al atardecer. Y esa visión del campo de luciérnagas al atardecer, con las montañas en el fondo, algo me dijo, sabes qué es por acá, el camino es por acá. Me enamoré del sitio y sin ninguna experiencia previa en la agricultura ni en la vida en el campo, pues empecé hace más de 20 años con este proyecto. Y bueno, Juan Pablo sabe muy bien a qué me refiero, porque pasó varios fines de semana sembrando árboles en un territorio súper árido, ¿no? Con un gran esfuerzo para poder hacerlo, y de pronto descubriendo algunos meses después que esos árboles que habíamos sembrado, pues, o habían perecido debido a la sequía, o se los habían comido las arrieras, o había venido la helada, ¿no? Y entonces yo dije, yo creo que mi agenda necesita ser revisada y puesta bajo la perspectiva de la agenda de la naturaleza, porque tiene otra agenda. O sea, yo quiero que crezcan los cítricos acá, con la ayuda de Juan Pablo y con la ayuda de quien sea posible, pero la naturaleza tiene otros planes. Entonces, empecé a tratar de entender estos procesos de la naturaleza. Me di cuenta que los árboles no pudieron progresar porque en este lugar había un bosque y ahora había una planicie en la cual todos los árboles se habían cortado para poder sembrar maíz, frijol, calabaza, alfalfa, las cosas que a los seres humanos nos parecen pues importantes. Y entonces, donde antiguamente había una familia de árboles, arbustos, pastos, aves, insectos, animales, habíamos hecho un desierto. Un desierto verde, porque si tú ves la milpa se ve muy bonita, y lo que nosotros nos imaginamos como agricultura es eso, es la milpa creciendo en el campo, pero en realidad es un desierto porque antes esto era un bosque. Y en ese bosque había una inmensa diversidad de seres vivos interactuando unos con otros. Y estaban haciendo algo que, gracias al trabajo de Alan Savory, yo pude entender después. ¿Cuál es la función del bosque en el paisaje, ¿no? Porque no es nada más que el bosque se ve hermoso y alberga todos estos seres vivos, sino que además está cumpliendo una función. Y Alan Savory lo que dice, mira, son como 4 ventanas para asomarte a lo que la naturaleza realmente le importa. Y podemos clasificarlas como 4 ventanas diferentes, parecen diferentes, pero en realidad todas son la misma. Entonces, la primera es lo que llamamos el ciclo hidrológico. En un terreno que está completamente sin árboles, el agua llueve en la temporada de lluvias, pero el agua no se puede infiltrar a la parte de abajo del terreno porque no hay raíces profundas que le permitan infiltrarse. El terreno está compactado, porque parece que una gota no pesa nada, ¿no? Pero imagínate cuando está lloviendo en un terreno, todo el impacto de las gotas de agua en el suelo, lo que empieza a hacer es que empieza a compactar. Por eso la naturaleza genera bosques, porque cuando viene el agua a alta velocidad, pues hay como una sombrilla que atomiza las partículas y que permite que caigan suavemente en el terreno. Y se genera una capita como un colchón que recibe al agua suavemente y después la infiltra hacia abajo. Entonces, la primera función es mantener el agua. Y si te pones a pensar que hay una temporada de lluvias y una temporada de sequía, qué inteligente, ¿no? Qué inteligente y qué congruente es todo el proceso para que eso suceda, para que se dé de la manera más eficiente posible. La segunda función
es la función del reciclado de los nutrientes. Hay nutrientes en el suelo. Si yo, por ejemplo, siembro una planta de maíz y me como la mazorca, esa mazorca lleva incorporado en su estructura biológica todos los minerales que hay en ese suelo. Eso es lo que nos nutre, los minerales de la madre tierra, que están incorporados en la planta. Entonces, ese ciclado de nutrientes que se da a través, de nuevo, de las raíces de los árboles que extraen los nutrientes, los convierten en materia orgánica y luego con sus hojas se vuelven a caer, los nutrientes vuelven a caer al suelo y hay un ciclado, o del animal que se come alguna fruta, alguna planta, también lo procesa y regresa los nutrientes al suelo. Fijémonos qué maravilla de proceso en donde todo nutre a todo lo demás. Hay una sinfonía de circulación de nutrientes en donde unos animales y las plantas se nutren unos a otros, y esto, el suelo, que es como el sistema digestivo de la naturaleza, lo procesa y lo convierte en nutrientes disponibles para todos los seres vivos. Qué diferente del esquema de la agricultura moderna, en donde todo lo que sale del terreno lo extraemos y no le regresamos nada a la tierra. Todo se vende, se sale del terreno. Entonces, año con año, el terreno se está desmineralizando. Hay una tercera función, que es la función de la dinámica de los seres vivos, ¿no? Tenemos el agua, tenemos a estos nutrientes que están en el suelo, pero son los seres vivos los que hacen disponible toda esta transformación de energía solar, nutrientes en el suelo, a todos los seres alrededor. O sea, es una dinámica de interrelación de seres vivos que cada uno está cumpliendo su función, y el microorganismo está con su trabajo nutriendo al árbol o a la planta de maíz, lo está nutriendo, le está cambiando minerales para que el árbol pueda tener su estructura biológica con esos minerales construido. Y todo lo que los seres vivos hacen para transformar toda esta cantidad de recursos es absolutamente esencial. De pronto hablamos de la vida y decimos, bueno, la vida, ¿no? La vida es como un fenómeno que tal vez no nos detenemos a pensar qué significa, pero la vida es el regalo más grande que hay en este planeta. Si volteamos a ver otros planetas que no contienen vida, nos vamos a dar cuenta de qué increíble regalo es este tejido de seres en una interacción permanente, trabajando mutuamente con la intención de generar más vida. Esa es la agenda. La agenda no es cómo generamos más recursos, no es cómo balanceamos las finanzas del país. La agenda es cómo generamos más vida y cómo formamos parte de ese proceso de vida. La última función, así de las cuartas, es el flujo energético. De nuevo, si el sol está impactando en un terreno y está calentándolo, si el terreno está descubierto, sin vida, con minerales nada más, lo que va a hacer es que se va a calentar mucho a mediodía, y si tú vas en la noche, va a estar muy frío. O sea, todo el calor que bajó va a regresar nuevamente. No hay un flujo energético efectivo. Mientras que si hay seres vivos, los seres vivos aprovechan este calor para convertirlo y transformarlo en materia orgánica, en materia viva, y de tal manera que se mitiga, esa energía se queda atrapada abajo, ya no regresa a la atmósfera, se queda atrapada abajo. Entonces hay un gran flujo energético positivo. De esta forma, con estos 4 elementos de las funciones del sistema
del sistema vivo, la Tierra pasó de ser un planeta de puros minerales, en donde no había nada más que minerales, a ser un planeta con una diversidad impresionante de seres vivos y de especies, de diferentes especies. Y no hubo nada actuando en ese proceso más que la agenda de la naturaleza. Cuando a mí me parece fascinante cuando vemos cuánto tiempo se llevó la Tierra en generar vida y en generar las formas de vida compleja que conocemos ahora. Y es impresionante porque la Tierra se estima que tiene 4.600 millones de años. Son números que no nos podemos ni siquiera imaginar. Yo no puedo ni siquiera conceptualizar 4.600 millones de años qué significa esto, ¿no? Pero simplemente como para entender la proporción, de esos 4.600 millones de años, en los primeros 750 millones de años no hubo vida y de pronto aparecieron las primeras bacterias y microorganismos unicelulares, y uno pensaría que ya que apareció la vida, pues empezaríamos con este proceso evolutivo rápidamente, pero la Tierra no tenía ninguna prisa. La Tierra pasó 2.000 millones de años con únicamente organismos unicelulares en el tejido vivo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban metabolizando todos los elementos inorgánicos y estaban como subproducto de su metabolismo generando oxígeno. Estaban creando la atmósfera. Para que esa atmósfera pudiera posteriormente recibir a los seres más complejos. El 85% del tiempo del planeta, lo único que ha vivido aquí son microorganismos unicelulares. Fue hasta después, hace apenas 530 millones de años, que aparecieron formas de vida más complejas, ¿no? Y hasta el día de hoy, que es cuando ha habido una gran diversidad. Entonces, no sé, me gustaría tal vez detenerme un poquito aquí y sentir un poco si este tema de la agenda de la naturaleza hace sentido, si hay alguna pregunta o si nos vamos por donde vamos. Si nos seguimos por donde vamos, querida. Tú Sí, justo, Pablo. Primero, bueno, no sabes cómo te agradezco mientras te escucho. Bueno, se me salen las lágrimas, me emociono, porque algo que para mí es muy importante es volver a compartir, pues, palabras que estén vivas, ¿no? Algo que hablo mucho yo es como fuentes frescas de sabiduría, porque pues lo que está en los libros está en los libros, pero una manera también siento yo de la agenda de la naturaleza es que los seres humanos seamos esa fuente viva de sabiduría, de transmisión que pase a través de nosotros. Y eso es muy interesante porque aquí te quiero hablar a ti en específico. Mientras tú hablabas esto, yo me recordaba cómo pues el calendario maya, yo pues mi raíz y mi ser pues está completamente tejido con la cosmovisión maya. En la cosmovisión maya, con lo que así como en muchas culturas cada uno tiene su medicina y curan con cierta cosa, para los abuelos y las abuelas allá la medicina es el tiempo. Entonces es muy interesante porque lo que nos dicen es que el tiempo no pasa, sino somos nosotros los que pasamos a través del tiempo. Y entonces existen calendarios, uno que yo sigo desde pequeñita, que es el Xolquij, que es la cuenta del destino, que se trata justamente de 260 días, ¿no? 260 días, que es un ciclo de gestación humana, pero también es un ciclo donde 20 energías vienen a nacer a lo largo de 13 días. Y es muy curioso porque ahorita lo tejí como la agenda de la naturaleza. En este calendario, cuando uno sabe qué día nació, de alguna manera sabe a qué vino, sabe de dónde viene y sabe cuál es su destino. Y antes los niños cuando nacían, los abuelos, los sabios, pues les leían su cruz del destino y cada uno sabía, ¿verdad? Y es más fácil, en vez de, yo siempre digo, en vez de querer intentar convertirte en alguien y bueno, estudiar todo lo que todos estudiamos a los 18 años y para ganar dinero y bla, 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 si supiéramos a qué venimos, pues no iríamos contracorriente, no seríamos salmones, sino iríamos con la agenda de la naturaleza. Entonces me cae el 20 que me emociona tanto porque siento que
tú estás siguiendo la agenda de la naturaleza, ¿no? Y ahorita te quiero compartir algo que tengo para ti, y de alguna manera mi agenda, mi parte de la agenda de la naturaleza es volver a reconectar a los humanos con esta naturaleza que traemos dentro, que nosotros no es que seamos de la tierra, somos tierra, venimos de aquí, no es, ni siquiera estamos separados, ¿no? Y es bien interesante porque tu nahual en el calendario maya es 3 Akbal, y el 3 Akbal el 3 es la creación, y el Akbal es el vientre. Akbal es la energía de la noche más oscura y el primer rayo de sol, lo que une lo que aparentemente es opuesto. Y me parece muy interesante que tú has pasado tocando la tierra, que es el vientre, como tú dijiste, que digiere todo, que ese es el Akbal, ¿no? Creando relación con el vientre, que metaboliza todo, que crea todo. De alguna manera estás recordando y entrando en ti, ¿no? Y es muy interesante porque tu origen es el 10 Kawok. Y el 10, bueno, es la gente que generalmente trae dones de nacimiento, que ya son, que no vienen a estudiar, sino ya nacieron con ellos. Y el Kawok son los guardianes de la comunidad. Son los que traen la sabiduría de las abuelas, de las parteras, y que vienen a cuidar de la comunidad. Entonces, de alguna manera, aunque hayas estudiado aviación, lo que sea, tu origen, tu energía de concepción era, pues usted viene a ser guardián de la comunidad, y eso está en tus células, así como los microorganismos de la tierra. Y el Actres Akbal te dijo, pues a la tierra, ¿no? Las luciérnagas te iluminaron, pero ahorita tú ya estás en algo que, fíjate, Sabi dejó esto aquí ahorita, que es un hilo. Y tú ahorita ya estás en tu nahual de destino, que es 9 Bats. El 9 es el número, nuevamente, de la creación, de lo femenino, y el Bats es el hilo del destino. Entonces tú de alguna manera estás pudiendo volver a gestar un nuevo hilo del destino para que nos volvamos a conectar con esta agenda, que no está fuera de ti, está dentro, ¿no? Entonces me emociona tanto porque siento que este encuentro para toda la gente que lo va a ver va a ser poder escuchar tus palabras, que no me van a dejar mentir todos los que están aquí, pero cuando uno escucha a alguien que cuenta algo que está dentro de él, es que no lo puedes dejar de oír. Y mi deseo es que todo mundo podamos empezar a caminar algo que está dentro de nosotros, para que entonces sí avancemos en el tiempo, no estemos detenidos queriendo oír algo que no tiene que ver con nosotros. Entonces, por favor, síguenos contando de la agenda de naturaleza. Te quería compartir eso, y ahorita vamos a abrir después espacio para preguntas y respuestas, porque, mira, todavía tengo vivo ese momento que estábamos ahí en el, ¿cómo se llama? En la cocina, en el comedor de Tierra del Sol, donde tú sacaste todas tus gráficas y nos enseñaste. Y creo que lo más bonito de todo esto es el amor y el llamado tan profundo que tú tienes, que hace que todos los que veamos esto vamos a conectar con eso. Así que, muchas gracias. Gracias, Anaité. Gracias a ti por la oportunidad, y a todas las personas que están escuchando esto por la oportunidad de compartir. Para mí esto es como el sentido, para mí el sentido de lo que estamos haciendo es el poderlo compartir, porque estamos en o sea, todo este tema de la agenda de la naturaleza le estamos nosotros de alguna manera siguiendo en el contexto de una crisis inédita, ¿no? Estamos viviendo una crisis que nos llama a hacer algo al respecto. O sea, necesitamos hacer algo al respecto. Entonces, esta intención de generar un espacio de contacto de los seres humanos con la naturaleza, sobre todo tiene sentido porque alrededor de este lugar se está llevando a cabo un proceso de certificación hace muchísimo tiempo. O sea, porque justamente nos hemos desvinculado los seres humanos de la agenda de la naturaleza y estamos siguiendo otro tipo de agenda que es muy importante visibilizar y decir, oye, no es normal. O sea, lo que estamos haciendo no es normal. No es normal que estemos afectando el ciclo hidrológico, que estemos interrumpiendo el ciclo de nutrientes, que estemos destruyendo la diversidad biológica y que estemos desperdiciando la energía más luminosa, que es la energía solar.
al no respetar estos procesos de cómo fue diseñada para operar la naturaleza y estar siguiendo agendas de, pues, de este indicador económico, ¿no? De cuánto es posible generar a través de la actividad agrícola o a través de la actividad forestal, como todo se ve como un recurso que se puede aprovechar para convertir en dinero, ¿no? Y es como si ese fuera el proceso que se está llevando a cabo, pues, en las mentes de una gran cantidad de personas. Y, y necesitamos entonces generar espacios en donde la agenda de la naturaleza se visibilice y se llame a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y a la importancia de hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Entonces, para mí el llamado más que nada es para que nosotros podamos entender que estamos en un momento de la historia crucial. En esta generación se define cuál va a ser el destino de la humanidad, ¿no? ¿Qué tipo de vida vamos a poder tener y ofrecerle a las personas que vienen después, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Y creo que es muy importante tener esto en mente y entender que, curiosamente, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer, lo más efectivo que podemos hacer es restaurar la salud del suelo. O sea, lo digo con la conciencia de que estamos hablando también con personas que viven en ciudad y que no tienen esta posibilidad de pronto de conectarse con esto a este nivel, de poder trabajar directamente en la tierra. Pero es importante que entendamos que todos los procesos de deterioro de la salud que estamos viviendo como seres humanos, esta epidemia de enfermedades degenerativas, de depresión, de todos los problemas que estamos viviendo, tienen su origen en la falta de salud del suelo. Esto es porque el suelo, pues, es la matriz del cual surge toda la biología del planeta. Ahí está la matriz y nosotros tenemos que entender este proceso de génesis a través del suelo y empezar a favorecerlo. Ya no tenemos tiempo para no apoyar el desarrollo y la recuperación, la regeneración de nuestros suelos. Y si vives en un departamento, pues será en una maceta. Y si tienes un pedazo de jardín, qué maravilla, y que sea ahí, pero necesitamos hacerlo. Ahorita, tal vez las personas que no están familiarizadas con el tema de la agricultura, tal vez lo desconozcan o tal vez sí, porque es una cuestión que ya se ha difundido mucho, pero hay un compuesto que se utiliza para ir en contra de la agenda de la naturaleza, porque la naturaleza ya vimos que de un terreno que está completamente deforestado, lo que hace es que empieza a generar toda una serie de plantas, primero pastos, luego arbustos, luego árboles, y pasa la naturaleza de menor complejidad y de menor diversidad, sin que nadie haga nada, más que la naturaleza permitirla actuar, pasa a un sistema más diverso, más complejo y más rico. Entonces, si nosotros lo que queremos es sembrar un solo cultivo, vamos a ir en contra de la agenda. Imagínate ir en contra de la agenda de la naturaleza, toda la fuerza y la energía que hay que invertir para ir en contra. Entonces, lo que se ha utilizado para ir en contra es un compuesto que se llama glifosato, es un herbicida. Porque la primera acción de la naturaleza para recuperarse y regenerarse es que genera pastos para que contengan el suelo y el suelo tenga la posibilidad de regenerarse. Entonces, como esos pastos no están alineados con lo que el agricultor necesita, le estorba el pasto porque compite con el cultivo que tiene, se aplica un herbicida que se llama glifosato. Ese herbicida es soluble en agua y ya está presente en todos nosotros. O sea, ya se metió en la cadena alimenticia y todo mundo tiene trazas de glifosato en su sangre. Y esto
ha sido la causa identificada más clara del incremento de las enfermedades degenerativas autoinmunes a partir del año 90, de los años 90. Esta es la causa principal. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer algo al respecto? Pues necesitamos recuperar toda esta diversidad biológica del suelo, la microbiología del suelo, que a fin de cuentas es nuestra propia microbiología. Cuando nosotros recibimos de pronto jóvenes voluntarios que vienen a trabajar aquí en el centro, una de las cosas que normalmente les sugerimos que hagan es que se quiten los zapatos y que estén trabajando en el campo sin zapatos. Y que lo que se genera en el campo se pueda fermentar, lo fermentamos y se alimentan a través de tepache, de chucrut, de fermentos, para regenerar, para restablecer la vinculación que hay entre el campo, entre el suelo lleno de materia orgánica y el propio microbioma interno de las personas. Al hacer esto, problemas de depresión se van, porque el problema, la enfermedad profunda es el aislamiento, es el estar aislados en nuestro propio mundo, sin tocar el suelo, sin tocar el sol, sin recibir el sol, sin alimentarnos con los alimentos que están llenos de vida. Y una vez que esto se hace, empezamos a restaurar y a regenerar no solamente el medio ambiente afuera, también el medio ambiente interior, el ecosistema interior. Entonces, nada más como para apuntar la enorme importancia de que nosotros volvamos a tocar la tierra, que volvamos a vincularnos con esta red del todo vivo, de la cual formamos parte y de la cual tenemos nosotros ahorita un papel importante que jugar, porque el ser humano, en esta capacidad y facultad que nos ha sido dada de ser seres multidimensionales, somos el único ser de la creación, por lo menos hasta donde sabemos, que tiene la capacidad de ser consciente de que hay un ciclo astronómico, que puede ver a ese nivel del macrouniverso, que puede entender cuáles son, o bueno, entender, pero puede percibir y puede darse cuenta de que hay procesos que afectan directamente a los seres vivos, porque todo agricultor sabe que las fases de la luna, que las fases del sol, que el ciclo solar, tiene una injerencia directa en la biología, en todos los seres vivos. Entonces, el ser humano puede captar eso, también puede hacerse consciente de la actividad microbiológica que hay en los suelos, puede ir del macrouniverso a la microbiología y puede a través de su experiencia vincular estas dimensiones que son tan distintas. Y el ser humano es el único que puede revertir y acelerar el proceso de regeneración. Puede revertir el proceso de deterioro y acelerar el proceso de regeneración. Si nosotros nos enfocamos en lo que nos tenemos que enfocar, así como la naturaleza cumple su función, nosotros como seres humanos nos ponemos a cumplir la nuestra, lo que vamos a hacer es que vamos a regenerar de una manera mucho más rápida el paisaje y las funciones del ecosistema. Yo no me puedo imaginar nada más importante que hacer eso. O sea, no me puedo imaginar, no puedo imaginarme ninguna otra función, ningún otro trabajo más importante, pero nos tenemos que salir de pronto de este proceso en el que estamos metidos, en el que estamos atrapados, en una idea estrecha de lo que somos, de qué somos y qué venimos a hacer aquí. Porque entiendo perfecto que todo mundo tenemos que resolver el aspecto económico, todo mundo tenemos que trabajar, pero no podemos perder de vista que mientras hacemos eso, también tenemos que estar cumpliendo la función que nos toca. Y si eso significa que yo para reciclar nutrientes tengo que dejar de usar un sanitario con agua, que lo único que está haciendo es que está contaminando los ríos, pues lo voy a hacer, porque es la parte que me corresponde.
oye, es que es muy difícil culturalmente que eso suceda. No debe haber nada difícil si está enfocado en hacer lo que nos corresponde hacer ahora, como seres humanos en este momento que estamos viviendo en la historia. Entonces, dentro de la agenda de la naturaleza está la agenda de los seres humanos que están alineados, que conocen, que de alguna manera han experimentado y que entienden la función que tienen que jugar. Nada más, o sea, no sé, ya me tiré un rollo aquí, querida Naité, y lo que quería nada más era eh, también abrir el espacio, porque hacer una conversación, si no me siento aquí en un monólogo. No, creo que primero, como te digo, estos espacios para mí están siendo una ventana para que es distinto incluso un monólogo cuando hay algo que está vivo y se tiene que transmitir. Es completamente distinto. Es así, de alguna manera, tú también nutres la tierra que somos los seres humanos, que está desértico, porque ya no hay palabras vivas. Ya todo el mundo quiere seguir lo que dice un libro, lo que dice un maestro, puras copias, nadie quiere escucharse. Y uno aprende a escucharse cuando por fin puede escuchar a otro. Y no es muy normal, o sea, de veras para escuchar a otro es porque el otro está vivo y está hablando todo lo que hay. Entonces es una manera también de trabajar con esta agenda de la naturaleza, ¿no? Que toda la gente que pueda escucharte, pues pueda otra vez tener el deseo de escuchar, que también es una forma de nutrir. Así que bueno, me gustaría, Alfa tiene una pregunta. Puedes abrir tu micrófono, mi preciosa. Ya lo puedes reactivar, Linda, pero no sé cómo. Gracias, muchas gracias, acá estoy. Hola, primero saludarte, porque bueno, ya tenemos mucho tiempo de no vernos y yo recuerdo evidentemente, con muchísimo cariño todo el apoyo que me diste en el retiro en el que estuvimos juntos. Y comentar un poco, con respecto a 2 ideas que me vinieron escuchándote. La primera es que yo ahora estoy viviendo aquí en Canadá, en Vancouver, y jamás había yo, contemplado el invierno de la manera en que lo estoy contemplando ahora. Yo llegué en septiembre del 2021 acá, y cuando llegué aquí observé lo importante y lo vital que es transitar con la naturaleza esos estados, que incluso golpean en lo anímico, ¿no? Era la primera vez que yo me enfrentaba con la oscuridad, con el frío. Evidentemente aquí en Canadá hay muchísima depresión porque la mayor parte de la gente, como bien mencionas, está encerrada, está aislada. Pero una de las cosas importantes que para mí me dejó transitar el invierno es darme cuenta que yo necesitaba también ese espacio para hibernar. E hibernar significa darme espacio para dejar que todo esto que se tenga que morir, que se tenga que transmutar en otra cosa, que se tenga que deshacer, que es un tiempo largo, que es como este espacio oscuro, como bien dice mi maestra Naité, ¿no? Este espacio donde la tierra, la oscuridad, va a comenzar a formar la cuestión viva para que de ahí, en primavera, en otra parte también de esta agenda, surja a través del sol, a través del calor, a través ¿cómo se llama? De estos cambios de la primavera, surja también la vida en mí. Entonces, haberme dado cuenta de eso fue maravilloso, porque yo durante toda mi vida nunca lo había observado, nunca lo había vivido. Y fue algo muy curioso porque justo aquí en Canadá es donde comenzaron a nacer las ceremonias de cacao. Y una de las cosas que creo que aprendí evidentemente de mi maestra tienen que ver en cómo nos vinculamos con la naturaleza, cómo comenzamos a relacionarnos con ella. Entonces, la mayor parte de las personas que han venido han sido latinos que no habían tampoco caído como en ese 20. Y entonces a mí me llama muchísimo la atención porque en este transitar han pasado 2 cosas que me lleva a la segunda cuestión que quiero comentar con respecto a lo que tú compartes.
Hace mucho tiempo, por azares del destino, conocí a un hombre mexicano que trabaja para la NASA. Y porque a uno de mis hijos le gustaba la onda de la luna y estas cosas, pues nos metió a un grupo de adultos que trabajan directamente con cosas que tienen que ver con el espacio. Y me he enterado en estos grupos de todo lo que actualmente el ser humano planea ya a un futuro muy cercano con relación a Marte, con relación a la Luna, con relación a cómo establecer estos parámetros mundiales de conquista de, no sé, por decirte algo, Estados Unidos está pensando en cómo va a militarizar a su grupo para habitar la luna, ¿no? La India está pensando en cómo hacer las leyes para el agua que se puedan encontrar en Marte, ¿no? O sea, cada país está buscando, y México, que también tiene cabida, que ahí fue la, la, la la sorpresa que me llevé yo de la convocación de puros abogados que les invitaban a hacer leyes para la luna, o sea, para el espacio, porque México no tiene legislación y están buscando mundialmente hacer una legislación. Entonces yo pensaba en esos momentos, y se lo compartí a mi amigo, ¿cómo es posible que nosotros no hayamos podido cambiar como seres humanos y hemos sido responsables mucho de lo que sucede en la Tierra? O sea, que nos alejamos de esta agenda por muchos siglos y que ahora con esa misma mentalidad vamos hacia otro lugar a abrir espacios, a abrir otros lugares, ¿no? Que tiene que ver con allá arriba, con el espacio y con Marte y con otros lugares. Pero también me doy cuenta, y esto creo que es una fortuna que hemos transitado gracias a la pandemia, porque gracias a ella nos pudimos dar cuenta de la rapidez con la que la madre naturaleza se regenera. Y esta necesidad que hemos tenido de pronto como de encontrar este propósito al que tú mencionabas, nos lleva a justamente tener estos espacios que están creando Juan Pablo y Anaité y que están creando muchas otras personas para compartir esta inquietud, ¿no? Incluyendo la ONU con su Agenda 2030, incluyendo ellos con todos sus goals, objetivos estos sustentables y todo esto que tienen, ¿no? Que si detrás de eso hay otros intereses, lo importante es que ya el ser humano está poniendo el foco. Y me parece que aquí lo más interesante es cómo volver a lo pequeño, porque las primeras veces que uno escucha toda la destrucción que estamos haciendo, pues se puede volver sobrecogedor, es demasiado. Pero si nos enfocamos en lo que yo puedo hacer, ¿no? En mi caso, Alfa, la forma en la que he podido como ayudarle a la madre tierra es de dos formas. Una, justo lo que mencionabas, mi basura, que además aquí lo hacen por ley, tiene que estar separada y tienes que ponerlo orgánico para que se pueda hacer composta. Hay varias asociaciones que te ayudan, que te vienen a tu casa y te enseñan cómo hacer la composta. Y la segunda, justo con los círculos, porque con los círculos lo que tú haces es compartir con nosotros esta preocupación y la mayor parte de nosotros estamos como despertando a que en efecto necesitamos hacer estos pasos que tú mencionas. Entonces, todo esto es justamente como para agradecerles a los tres estos lugares donde nosotros podemos cada vez más sumarnos a tomar esta conciencia y tomar los pasos necesarios para esta regeneración de la cual estás hablando. Muchas gracias. Gracias, Alfa. Solamente tengo que comentar algo muy rápidamente. Recuerdo mientras te escuchaba hablar de estos grandes planes tecnológicos, una cita de la Biblia que dice, los humildes heredarán la tierra. Nada más. Aquí voy. Bueno, pues Pablo, me encantaría que nos contaras como parte de esta agenda, ¿qué cosas tienes tú disponibles? ¿A qué invitas a la gente? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te pueden contactar? Digo, yo voy a poner un poquito aquí abajo y ver si alguien más tiene una pregunta, pero me encantaría que nos compartieras un poquito, ¿no? De, pues, ¿qué va a haber próximamente en Tierra del Sol? O sea, y no sé si nos quisieras compartir algo en lo que tú crees, que mucha gente preguntaba aquí,
que la gente que vive en la ciudad, ¿qué puede hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer si están en la ciudad? Sí, bueno, ahorita con lo que Alfa comparte, con su circunstancia en Vancouver, obviamente cada uno de nosotros estamos en condiciones completamente diferentes, ¿no? Creo que lo que podemos hacer es simplemente lo que invitaba a hacer al principio, como tratar de expander nuestro ámbito de conciencia para darnos cuenta que no estamos aislados. O sea, no estamos aislados. O sea, esta cultura nos ha llevado a estar cada vez más en un ámbito de atención más estrecho, ¿no? Ahorita, pues ya estamos con la atención puesta en un aparato de 2 por 2 pulgadas y ahí son horas las que se van con la atención del ser humano en este tipo de procesos mentales y que yo, mira, no puedo como hacer una recomendación concreta porque las condiciones de cada quien son tan distintas, pero lo único que puedo decir, sabes que volteen a verle el cielo, realmente volteen a ver a las personas que están en el campo, volteen a ver a cualquier elemento vivo alrededor, tal vez es un árbol, tal vez estás en la ciudad, es simplemente una maceta, pero ahí, en esa vinculación, que es una vinculación afectiva, está la llave para poder entender qué es lo que nos toca hacer, de qué manera podemos nosotros actuar y qué podemos hacer. Yo creo que hay mucho lo que se puede hacer. Lo más importante es tomar una postura. ¿Qué postura tomo yo? Me voy a sumar a toda esta tendencia cultural de estar desvinculado, de estar aislado, de estar desconectado de los procesos, o me voy a conectar como sea posible, como me sea posible. Tal vez no puedo cultivar un terreno, pero tal vez conozco una persona a la que puedo apoyar. Ese tipo de cosas, estar en un trabajo de conciencia, estar presentes en lo que está pasando. Yo pienso que cada uno lo que puede hacer es súper importante para poder expander esta conciencia que ahora nos toca de nuestra responsabilidad como seres humanos en el momento que estamos viviendo. Sí, y fíjate que algo que justo yo ponía aquí, ¿no? De alguna manera, yo creo que también es un llamado muy profundo, por lo menos en mi caso y con mis hijos, de aprender a tomar a la naturaleza como maestra y como guía, ¿no? De pronto queremos, pues, tomar muchos saberes de bibliotecas, libros, cursos, clases, y la observación y la escucha de la naturaleza, no como seres, yo siempre digo, ¿no? La gente cree que es la naturaleza y los humanos, y nada que ver, o sea, nosotros somos naturaleza, somos una parte de este lugar. Entonces, volver a, como tú decías, entablar el diálogo, pues, oigan, crecen dientes de león por todas las ciudades, por todos lados, ¿no? Yo aprendí mucho a poner atención a las plantas que crecían en los terrenos más áridos, porque Juanpa pues siempre estaba diciendo, mira, que esta planta está haciendo su trabajo aquí, o sea, empezar a poner la mirada primero en las estrellas, en la tierra, en el cielo, en los árboles, en las mariposas, o sea, yo me acuerdo de pequeñita, una de las cosas que más amaba eran los pequeños insectos, las catarinas, no sé cómo se llaman en otros planetas, en otros países, pero las catarinas te encontrabas en el recreo una catarina y era, bueno, vamos a hablar con la catarina. Entonces, volver a propiciar, por ejemplo, en nuestra casa, una cosa que tenemos muy clara es, por ejemplo, Sabi, nuestra hija pequeña, pues no puede tener teléfono, ¿no? O sea, ni de chiste, ni puede tener un teléfono en las manos, y cuando le ponen un video, estoy de, le quitan eso, porque tenemos que empezar a enseñar a los niños otra vez a volver los pies a la tierra, las manos a los árboles. Hoy Sabi, que llovió, digo, nosotros tenemos la bendición de vivir en valle, pero cuando llueve, ella sabe que puede salir a mojarse y a brincar. Y cuando está muy cargada de energía, pues qué mejor limpia, ni qué proceso, ni qué curso, más que salga a brincar bajo la lluvia y que ella tenga una relación con la lluvia, directa con la lluvia, ¿no? Que tenga una relación con el fuego, que tenga una relación con las estrellas. Y creo que así es lo que vamos sembrando cada quien, ¿no? Desde nuestros hogares, con sus niños, con sus adolescentes, volver a propiciar ese espacio para recordarnos que no es que tenemos que ir a la naturaleza, sino recordar que nosotros somos naturaleza que hemos olvidado. Entonces, pues un poco para cerrar, estos encuentros son eso, para trabajar con la medicina de la memoria,
porque los seres humanos somos olvidadores profesionales, olvidamos todo, quiénes somos, a qué venimos, todo. Entonces, pues son pequeñas dosis de memoria. Yo te agradezco mucho, Pablo. Espero que pues estas sesiones después, Abby, cuando sea grande, pues vea a su abuelo, ¿no? Ahorita es muy interesante y quería como cerrar con esto. Mi abuela paterna falleció hace como un mes. Y para mí ella pues era pues la naturaleza más grande, ¿no? La que más me enseñó. Y cuando ella murió, ella pidió que sus cenizas las echaran en su casa, en sus flores que ella misma sembró. Entonces mi abuela ahora es tierra y es flores, ¿no? Y me acuerdo mucho que Juanpa un día decía que cuando tú murieras, tú querías que tus cenizas las compostearan, ¿no? Y también llamo la atención a poner atención a lo importante que es cuando nos morimos, cómo volvemos a la tierra y cómo los nuestros pueden ir a volver a estar en contacto con nosotros a través de la tierra. Entonces, pues para conectar con nuestros ancestros, pues hay que volver también a la tierra. Y a partir de meter la mano a la tierra, yo quiero ir a agarrar unas florecitas para volver a tener a mi abuelita conmigo, pues que también esto nos invite a soñar, porque otro terreno que lo vimos en el encuentro pasado, que está árido, es el de los sueños. La gente ya no está soñando, la gente ya no sabe cómo soñar con sus ancestros, ni mucho menos soñar con la tierra o con los espíritus de la naturaleza. Entonces espero que después de esta sesión, pues todos vayan a meter las manos a la tierra y vayan a volver a recordar, ¿no? Que sus ancestros están bajo ustedes todo el tiempo y que algún día nosotros también seremos tierra. Así que, pues muchas, muchas gracias, Pablo, de veras. Espero que pronto te vayamos a ver y pues gracias, es un honor para mí, de veras, pues que también Sabina pues sea tu nieta y que pueda crecer con todo esto que tú has sembrado y que algún día mis nietos, bisnietos, tataranietos van a estar corriendo recordándose que ahí estuvo el abuelo, ¿no? Sembrando esta agenda de la tierra y pues bueno, verás que yo vine a poblar el mundo con ganas, entonces van a haber muchos en los que va a poder florecer esa pasión que tú tienes. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Sí, yo lo que quiero es que Xavi, además de que vea este video en algún momento, que aprenda a sembrar, que sepa perfectamente bien cómo captar agua de lluvia, que ya son cosas que tenemos que meter dentro de la agenda educativa y qué belleza que podemos, pues, trabajar en este sentido. Todos, no nada más los niños, todos, ¿no? Pero muchísimas gracias también a ti, Anaité, por la invitación y gracias a todas las personas que pues tienen la paciencia de escuchar y de compartir. Muchísimas gracias. Aquí, si en algún momento vienen a Oaxaca, aquí está su casa, me encantará mostrarles lo que estamos haciendo directamente y bueno, pues nada más. Juanpa sabe muy bien y Anaité en dónde están todos mis datos y Tierra del Sol. Yo lo voy a poner en el video. Lo voy a poner en el video y pues bueno, muchas, muchas, muchas gracias a todos, a todas las que estuvieron por aquí. Voy a subir el video hoy a mi canal de YouTube para que lo puedan compartir y que mucha más gente recuerde. Saludos a todos, hasta Tierra del Sol. Bye. Saludos. Bye. Gracias. Gracias. Gracias, bye.